Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en mi cuenta de Instagram, davidarce-2. Recuerda que si quieres hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Lo importante es que las preguntas sean de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Esas son las preguntas que respondo. Y bueno, en esta ocasión José González Ospino nos comenta lo siguiente. Hola David, te escribe Philpot González desde Barranquilla, Colombia. Mi pregunta es, ¿cómo funciona mejor un Apple TV? ¿Conectándolo directamente al televisor o conectándolo al receptor en una entrada HDMI? He escuchado que en el receptor se pierde nitidez en la imagen, aunque me he dado cuenta que el sonido se despliega mucho mejor. Agradezco tu recomendación y consejo. Muchas gracias. Y pues sí, hay una serie de consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de conectar nuestros dispositivos fuente, que son como el Apple TV, el Blu-ray, el Xbox, el PlayStation, hacia nuestro televisor. Lo podemos hacer de distintas maneras y todo va a depender de cómo sea tu setup. Si tú, por ejemplo, tienes una barra de sonido, pues lo más común es que todo va a ir conectado directamente al televisor y a través de un cable ARC o eARC va a ir directamente a la barra de sonido. Digamos que esa es una forma simplista de hacer las conexiones. Evidentemente hay formas de poner switches en medio para que, por ejemplo, puedas separar el audio del video, y hay distintos métodos que te pueden ofrecer funciones adicionales que tal vez tu televisor, por ser un poquito más antiguo, no tiene. Y ahora pasamos a un cine en casa que es, digamos, mucho más avanzado. ¿En qué consiste un sistema mucho más avanzado? Tradicionalmente podríamos decir que hay un receptor, pero también puede haber un procesador. En el caso del receptor, pues va a recibir las señales de video, va a recibir las señales de audio, las va a separar, el video lo va a mandar al televisor o al proyector y el sonido lo va a decodificar. Posterior a eso lo va a mandar a sus propios amplificadores y ya lo va a mandar a las bocinas en tu cine en casa. Un procesador es un poquito diferente. Igualmente recibe tanto el audio como el video lo manda de regreso al televisor o al proyector y decodifica el sonido internamente. Pero aquí la diferencia es que un procesador no tiene amplificadores. Entonces solamente se va a mandar el audio decodificado a las salidas preamplificadas y ya de ahí tú vas a utilizar un amplificador externo para que ya se mande el sonido a las bocinas. Entonces, en el caso de este tipo de configuración mucho más avanzado, ¿qué es más conveniente? Aquí sí tenemos opciones. La primera es conectar absolutamente todo al televisor y posteriormente a través de un puerto ARC o eARC mandar la señal de audio al receptor. Y ya el receptor va a decodificar el sonido y mandarlo a las distintas bocinas. Esa es una primera opción, pero la realidad es que si ustedes le preguntan a cualquier instalador, a cualquier persona que digamos se maneje en el mundo profesional de esto del cine en casa, les va a decir que esta no es la mejor solución. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el puerto de ARC o eARC puede llegar a tener muchísimas fallas. Es lo mismo que el HDMI CEC. Son, digamos, como soluciones que se pensaron para facilitar el uso de estos sistemas para la gente que no es demasiado experta. Pero la realidad es que este tipo de tecnologías son sumamente defectuosas y yo, por ejemplo, en todos mis cines en casa que he tenido, siempre termino desactivando el HDMI ARC e eARC y el HDMI CEC. Solamente en el cine en casa que tengo en la sala de estar, ahí sí tengo activado el eARC y también el CEC.
pero en ese caso porque el sistema se compone de una barra de sonido Sonos Arc, y en cuestión de barras de sonido, pues el puerto ARC e eARC y tradicionalmente el control de los dispositivos a través de HDMI CS es la solución más sencilla. Pero cuando ya estamos avanzando en los escalones del cine en casa, yo lo que siempre recomiendo es desactivar el HDMI ARC e eARC y también desactivar el HDMI CS, porque hay muchísimos, pero muchísimos conflictos con ese tipo de tecnologías. Entonces, ¿cuál es la opción ideal? La opción ideal es conectar todas tus fuentes nuevamente. El Apple TV, el Xbox, el PlayStation, tu cable de satelital, tu cable de televisión. Conectar absolutamente todo directamente al receptor de cine en casa. Y ya posteriormente de la salida hacia la televisión, que termina siendo un puerto HDMI normal o puede ser ARC o eARC, mandarlo al televisor. Y fin del cuento, ahí vas a obtener la mejor calidad de sonido y la imagen puede no tener ningún tipo de defecto. ¿Por qué estoy diciendo puede? Porque aquí viene una configuración que ustedes tienen que hacer. Y es ahí donde está este mito de que el receptor va a disminuir nitidez. La realidad es que un receptor de buena calidad no debería de hacer eso. Por ejemplo, voy a hablar de los receptores Onkyo, Denon y Marantz. En el caso de esos receptores, tenemos un ajuste en HDMI que nos va a permitir cambiar algunos ajustes de la imagen, como por ejemplo los colores, el escalado. Puedes hacer que incluso llegue a señales 8K. Puedes hacer escalado de todo a 4K. Pero ahora, estos son un conjunto de ajustes que queremos desactivar completamente. La realidad es que queremos mandar la señal a través del receptor tal cual le llega al receptor. No queremos que el receptor haga ningún tipo de procesamiento, porque si permitimos eso, sucede justamente lo que nos están comentando, que es que hay una disminución en la calidad de imagen. Ahora, él dice nitidez. Nitidez, para la mayor parte de gente, termina siendo como una mezcla de conceptos. El otro día una amiga estaba viendo el televisor OLED que tengo en la sala y me decía como que noto que hay mucho más nitidez en esta tecnología de televisor, que es un televisor OLED. Y le digo, ¿a qué te refieres con nitidez? Porque la resolución es prácticamente la misma, el detalle es el mismo. Me dice, no sé, pero se ve mucho más nítido. Y me dice, bueno, creo que lo que realmente estoy viendo como mejor nitidez son mejores colores, negros más profundos y brillos mucho más altos. Y le digo, ok, eso no es nitidez, eso es un conjunto de factores que envuelven a la calidad de imagen, pero realmente no es la nitidez como tal. Entonces no sé si en esta pregunta con nitidez se refieran a todos esos aspectos, pero bueno. El caso es que si un receptor termina haciendo modificaciones a la señal de la imagen, efectivamente puede haber una degradación de la calidad de imagen. Ahora, tú tienes que apagar el escalado y tienes que apagar también el ajuste de colores o de perfiles. Ese tipo de ajuste lo que va a permitir es que la señal pase sin ningún tipo de modificación. Digamos que el receptor solamente va a funcionar como un switch. Y ese es el ajuste que tú quieres. De esa manera vas a obtener la mejor calidad de imagen, la mejor calidad de sonido en tu cine en casa. Entonces, para obtener la mejor calidad de imagen y mejor calidad de sonido, todas las fuentes deben de ir al receptor de cine en casa. Posteriormente de ahí, el televisor se debe de conectar a la salida del receptor y ya se va a ver la imagen. Ahora, esta es la mejor configuración posible, pero hay distintos matices.
¿Por qué? Porque ahora hay muchos dispositivos allá afuera que pueden tener poca capacidad para ciertas tecnologías o pueden estar limitados en ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, hay televisores que son compatibles con 120 Hz o 120 cuadros por segundo. También hay televisores que son compatibles con VRR, que es Variable Refresh Rate. Este tipo de tecnologías son muy útiles en cuestión de videojuegos, pero ahora, ¿cuál puede terminar siendo el tema? Que el receptor no sea compatible con esas tecnologías. Entonces, ahí el tema es que las consolas se tienen que conectar directamente al televisor y el televisor tiene que sacar el audio de esas consolas hacia el receptor a través del puerto ARC o eARC. De preferencia eARC. ¿Por qué? Porque las consolas manejan sonido sin compresión. Entonces, un puerto eARC te va a permitir obtener ese sonido sin compresión de Dolby o DTS. Si tu televisor solamente tiene un puerto ARC, en ese caso vas a obtener la versión comprimida de Dolby y de DTS. Pero bueno, el caso es que para consolas de videojuegos, si tienes una consola de nueva generación, en ese caso sí te conviene conectar al menos esas consolas directamente al televisor si tu receptor no es compatible con VRR o con 120 Hz. Pero si no es el caso, si tu receptor es compatible con todas estas tecnologías, lo mejor es conectar directamente al receptor y después hacia el televisor. También hay otros casos donde los receptores, si son digamos de unos 8 años atrás, no son compatibles con Dolby Vision. Entonces, en ese caso, lo mejor es conectar directamente al televisor y posteriormente a través de un puerto ARC o eARC, conectar al receptor. Pero nuevamente esto tiene que ver con las tecnologías que maneje el receptor o el televisor. En este caso nos están preguntando específicamente por el Apple TV. Si tu receptor, digamos, es 2 que 3 moderno, o sea, es compatible con HDR10, Dolby Vision, HLG, etc., lo mejor es que conectes el Apple TV directamente al receptor, apagues en los ajustes, el escalado, la configuración de imagen, o sea que actives el pass-through del receptor y ya de ahí con un cable HDMI conectes directamente al televisor. Así vas a obtener la mejor calidad de imagen como de sonido. Esa es la mejor forma de conectar tu cine en casa. Ahora también hay videojugadores que dicen que el receptor les aumenta la latencia. Nuevamente, la latencia va a aumentar siempre y cuando el procesamiento del receptor esté activo. Y estamos hablando de, por ejemplo, este ajuste que les digo, de cambiar los colores, el tinte, el escalado. Pero si ustedes activan pass-through, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, también para videojugadores, es importante que vayan a los ajustes y hay un ajuste de retardo. Normalmente este ajuste de retardo es automático a partir de la señal de sincronización del televisor, la fuente y el receptor. Y entonces lo que va a hacer este ajuste es intentar compensar para que las voces vayan acorde con las bocas. El tema es que en esos casos lo mejor que pueden hacer específicamente para videojuegos es desactivar ese ajuste, porque tradicionalmente lo que hace el receptor es retrasar el sonido, pero puede ser que también este tipo de ajuste realice algún tipo de procesamiento y termina afectando al video. Entonces también se tienen que asegurar de que ese ajuste esté desactivado si a ti te importa el juego competitivo, o sea que haya poca latencia, que no haya lag, pero solamente para videojugadores. Si se dan cuenta, aquí hay como una tendencia de que los videojugadores son como los que usan estas tecnologías de una manera, entre comillas, atípica y termina resultando en que las configuraciones tengan matices. Si lo que tú vas a hacer es ver películas en Blu-ray
Apple TV o vas a ver el televisor, bueno, la televisión normal, en ese caso lo mejor que pueden hacer es conectar absolutamente todo al receptor de cine en casa y de ahí hacia el televisor. En el caso de los videojugadores, pues este tipo de conexiones va a depender de las tecnologías que tenga su receptor o su televisor. Y pues ahí es donde va a haber ciertos matices, pero como regla general, lo mejor que pueden hacer es conectar absolutamente todo al receptor. Y bueno, pues espero con esto haber respondido tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.